Ok, jóvenes. Vamos a comenzar entonces. Quiero que me digan si pueden observar el documento de Word. Sí, Sí, licenciado. licenciado. Ok. Bueno, ok, el laboratorio 1 se llama mediciones. Aquí tenemos nuestro objetivo, ¿verdad? Capacitar al estudiante en el uso adecuado de diferentes instrumentos de medición, al medir magnitudes físicas, específicamente aquellas en el uso del área de la ciencia de la vida y de la salud. Y tenemos algunos objetivos específicos, el cual son adquirir, ¿verdad? El hábito de revisar el instrumento de medición utilizado para corroborar, bueno, su buen funcionamiento, bueno, su buen estado y calibración. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, para disminuir los errores en la medida, ¿sí? Hay que disminuir cualquier error que se pueda, que se pueda presentar en el momento de realizar esas medidas. Ahora, el segundo objetivo es determinar el valor de la menor división, ¿sí? A veces hay la dificultad de que un instrumento tiene una escala tal que no podemos identificar cuánto vale cada rayita pequeña, ¿verdad? Cada marca pequeña que trae el instrumento. Entonces hay que saber determinar cuál es su menor división. Entonces ese es uno de los objetivos. Y pues leer, ¿verdad? Y expresar el valor de la medida con el número correcto de cifras significativas. Es decir, aquí vamos a eh, expresar la medida limitando el número de cifras significativas, ¿sí? Si bien recuerdan, habían tres formas de expresar una medida, utilizando orden de magnitud, limitando el número de cifras significativas y expresando su incerteza. En este caso, nosotros vamos a limitar el número de cifras significativas. El otro objetivo es realizar mediciones de magnitudes físicas de uso de la medicina y por último adquirir destreza en el manejo de equipo de medición, especialmente aquel utilizado en medicina. Bueno, tenemos uno más y es detectar las diferentes causas y tipos de error que puedan cometerse al realizar la medida y tratar de eliminarlo. Por acá tenemos una pequeña introducción, esta la tendrán que leer ustedes, ¿sí? Aquí tenemos algunos signos vitales que, los que vamos a ir en esta práctica. Aquí hay también una información acerca del pulso, ¿sí? Una tabla nos dice cuál es el pulso, ¿verdad? Promedio o el rango de pulsos en los cuales tiene que estar una persona de acuerdo a la edad que tenga. Aquí tenemos lugares donde se puede tomar el pulso. Tenemos esto. Aunque veamos, aquí tenemos, mayormente se hace en el área radial y cubital, ¿verdad? Es decir, a la altura de la muñeca, ahí se toma el pulso, pero también se puede hacer de manera humeral, ¿verdad? Eh, También temporal, femoral y bueno, ahí hay otras maneras, ¿verdad? Usted lo toma de la forma que le es más fácil, me imagino que la más fácil y la más accesible pues es la radial y cubital, ¿sí? Porque no creo que le toquemos los pies a alguien, ¿verdad? Solo para tomarle el pulso. Eh, entonces esto es más accesible a la altura de la muñeca. Entonces ahí lo puede realizar. Ahora también hay alguna pequeña teoría acerca de respiraciones y frecuencia cardíaca. Tiene que leerlo, resultados que usted va a obtener. Porque usted va a tener una medida, va a obtener un número, pero ¿qué significa ese número? Para saber qué significa hay que leer toda esta teoría. ¿Sí? Nos dice, ¿verdad? Un aumento normal de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Eh, Taquipnea o bradipnea, que es una disminución, ¿verdad? Okay. Aquí hay algunos conceptos bastante técnicos en medicina, entonces por eso hay que leerlo todo. Bueno, luego de la teoría, pues
viene el material y equipo. Que les decía, la cinta métrica metálica no la vamos a utilizar. Yo les decía que solo consiguieran una cinta métrica flexible, es decir, de costurera o de costurero. Esa es la que vamos a utilizar. Reloj de puño, de preferencia con aguja. Yo les dije un termómetro, perdón, un cronómetro, ¿verdad? Pero pueden utilizar el del celular también. Luego les dije que consiguieran jeringas de diferentes medidas, ¿sí? Eh, este Vickers no, este Vickers solo era para colocar agua y de ese Vicker pues extraer las medidas de volumen para la jeringa. Pero cualquier recipiente o un vaso podría usarse, ¿sí? No es necesario. Igual con el estetoscopio, les decía que aquellos que no lograron conseguir el estetoscopio, pues tendrán que hacerlo al tacto, ¿verdad? Tomar la frecuencia cardíaca al tacto. Es decir, colocar la mano a la altura del corazón y pues sentir los, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Escuchar a la frecuencia para tomar la medida. Puede ser un método, ¿sí? Ahora, para tomársela a uno mismo, ¿verdad? Y termómetro clínico de vidrio, ¿sí? Entonces también se los pedí a última hora, pero lo hayan podido conseguir. Si no, recuerden, jóvenes, que tendrán tiempo. Si usted no logra hacer esta práctica hoy, sí tendrá toda la semana para realizarla, aunque lo más recomendable era realizarla el día de hoy para no acumular trabajo. Bueno, desarrollo experimental, y aquí es donde tenemos que prestar atención. Vamos a seguir todos estos procedimientos y encontrando lo que nos piden. Primero vamos a realizar medidas de longitud, ¿sí? Entre las medidas de longitud que tiene utilidad en la medicina podemos mencionar primero la estatura o talla, el perímetro craneal, el perímetro torácico, perímetro abdominal, perímetro de la masa muscular, ya sea del brazo, el antebrazo, muslo, pierna, etc. Entonces, todas estas medidas de longitud son bien utilizadas en medicina, mayormente en los niños, ¿sí? Niños recién nacidos, hasta sus primeros años, se les lleva un control bastante estricto de estas unidades de longitud, sobre todo el perímetro craneal, ¿verdad? Y la estatura, así como también el peso, pero el peso ya no es medio, sino que es de masa. Bueno, los procedimientos, ¿sí? Bueno, dentro de los procedimientos nos dice lo siguiente. Observe la escala de la cinta métrica metálica o de la cinta flexible y determine el valor de su menor división, ¿sí? Eso es lo que vamos a realizar primero. Vamos a colocar un ejemplo. Veamos. Un momento, por favor. Vamos a cargar una aplicación por acá. Ok, aquí estamos. Bueno, todos, ¿verdad? Con la cinta flexible en la mano. Ok. Primero tenemos que determinar su menor división en metros, en centímetros y en milímetros. Bueno, primero, acuérdense que la menor división, vamos a colocar acá, la menor división, vamos a escribir m.d. Va a ser igual, ¿se acuerdan? Al rango, ¿sí? Rango entre el número de espacios. De espacios. Okay. Vamos a colocar aquí una línea. Bueno. La menor división la sacamos dividiendo el rango entre el número de espacios. Ok, ahora jóvenes, observen la cinta de costureros y díganme cuánto vale el rango de la cinta. Acuérdense que el rango es la diferencia que hay entre los dos valores del instrumento. ¿Sí? Licenciado, vamos a estar utilizando el ¿Sí? sistema métrico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Vaya, el rango de la milla es de 152. El rango, la medida, ok, vaya.
El rango. ¿A qué llamamos rango? Rango le llamamos a la diferencia o a la distancia que hay entre un valor graduado en el instrumento y otro. ¿Sí? ¿Qué valores están graduados en la cinta flexible? ¿Alguien puede decir? Entonces, 1.0. 1.0. Vale. Les voy a decir de otra manera, bueno, para que me entiendan un poco mejor. Nos 9, referimos a rango. ¿Sí? Diga. 9, No, no escucha. Bueno. ¿De cuánto en Li- cuánto está graduada la cinta? ¿Sí? Creo que es 0.001. 0.001. Ok, a eso voy. Entonces, estamos diciendo que la cinta dice 0.001 dentro de su graduación. Sí, Así dice. No, vaya, aquí está la cinta métrica que tengo yo. Está graduada en centímetros. Y Ok, va está desde, grabado en centímetros. ¿Y el y rango es de? va desde el 0 hasta el 152. Ok, 0 es el menor valor. 152 es el mayor valor. Ok, pero entre esos valores hay otros valores. Después del 0, ¿qué valor está graduado? 1. serían 9 1. espacios. 1. 1.5. No, 0.5, perdón. 1, 2, 3, así va. Ok, a eso es lo que vamos. La cinta de costurero, no sé, desconozco y ustedes me van a disculpar si todas las cintas de costurero son iguales. ¿Sí? Yo estoy dando cuenta y caso de que son iguales. ¿Sí? Pero como su compañero lo iba a decir, lo dijo, perdón, el rango es de 1. La cinta va de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y es en centímetros. Ese es el rango. Yo les decía la diferencia que hay entre un valor y otro en el instrumento de medición. Por Lick, ejemplo, ¿sí? mi cinta métrica está en centímetros y en pulgadas. Ok, vamos a utilizar el sistema internacional de centímetros, es decir, los centímetros. ¿Sí? El sistema en inglés no lo vamos a utilizar. Nos vamos a enfocar en los centímetros. ¿Sí? No en las pulgadas. Ok. Eh, yo les decía que el rango es la diferencia entre dos valores consecutivos. Por ejemplo, si usted toma 1 y 2, es decir, en su cinta está 1, después sigue 2. Si resta esos valores, 2 menos 1 le da 1. Entonces el rango es 1. Si toma otros dos valores, digamos 29 y 30, ¿sí? Dos valores consecutivos. Entonces hay que restarlo para encontrar el rango. Si toma 29 y 30, tendríamos 30 menos 29, 1. Significa que el rango siempre va a dar 1. ¿Sí? Entonces, el rango en este caso de la cinta métrica flexible es de 1 centímetro. Ahora, entre el número de espacios. ¿Alguien me puede decir cuántos espacios hay entre 1 centímetro y otro en la cinta? 9. 9. Ok, eso voy. Vamos a contar los espacios, no las rayitas. Los espacios. ¿Contaron cuántos espacios hay? A mí me dan 9. 9. 9, Lick. 9. Ok. Bueno, repito, tienen que contar los espacios que hay entre una marca y otra 10. marca. Sí, hay 10 espacios. 10 espacios me dan. Hay 10 espacios, sí. Fíjense bien y cuenten nuevamente. Los que dijeron 9, cuenten bien los espacios. Yo No tengo son dos. las rayitas. ¿Sí? Yo ¿Hola? tengo dos espacios. 2 espacios. Ok, aquí entonces la menor división en esa cinta es otra, ¿sí? No va a ser la misma que estamos colocando ahorita. Entonces su cinta es diferente a las demás. Lo vamos a calcular la menor división para 2 espacios
y para 10 espacios, ¿sí? Ok, otras puede ser que tengan solo 5 espacios. Primero lo vamos a hacer para 10 espacios. Entonces, la siguiente operación, ¿sí? Ahí tenemos la menor división para una cinta en la cual desde 1 centímetro a 8 centímetros hayan 10 espacios, será la siguiente. Bueno, menor división igual. 1 centímetro entre 10, eso da 0.1 centímetros. O lo podemos pensar como 1 milímetro también. A eso vamos, a eso vamos. Entonces, ahorita lo que hemos hecho es calcular la menor división en centímetros. Fíjense, porque venimos que la menor división aquí nosotros la colocamos en centímetros. Entonces, venimos acá y donde está centímetro nosotros colocamos que la menor división es 0.1 centímetros. ¿Sí? Ok. 0.1 centímetros. Ahora, vamos a colocar en milímetros. Si usted convierte estos 0.1 centímetros a milímetros, pues le va a dar un valor de 1 milímetro. ¿Sí? 1 milímetro. Ahora, si convierte este 0.1 centímetros a metro, ¿cuánto le va a dar? Bueno, le va a dar 0.001 metro. Okay, entonces ya hemos llenado esta primera parte para aquellas cintas que tienen 10 espacios, ¿sí? Entre un rango y otro. Ahora, para las que tienen 2, ¿sí? 2 espacios, veamos. Y bueno, antes de explicar para 2 espacios, les voy a explicar qué significa estos valores que hemos escrito acá. Bueno, primero encontramos la menor división en centímetros. Significa que cada rayita pequeña que usted observa en su cinta, ¿sí? Tiene un valor de 0.1 centímetro, que es la menor división, ¿sí? Comienza desde 0, después la siguiente rayita es 0.1, después 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, después llega a 1 centímetro. De ahí la siguiente rayita pequeña vale 1.1, 1.2, esto es en centímetros, ¿sí? Entonces hemos establecido la menor división en centímetros. También la podemos expresar en milímetros, aquí, ¿sí? Al convertir 0.1 centímetro a milímetro, nos da un valor de 1. Significa que cada rayita pequeña vale 1 milímetro, ¿sí? Comienza con 0, de ahí 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6, 7, 8, 9 y después llega a 10 milímetros. Y eso se convierte en 1 centímetro. Entonces llegamos a la primera marca con valor en nuestro instrumento de medición. Ahora, también esa menor división en metros vale 0.001. Significa que después del 0, la primera rayita que nosotros observamos después del 0 vale 0.001 metros, la siguiente 0.002 metros, la siguiente 0.003 metros y así sucesivamente hasta llegar al metro, ¿sí? Entonces lo que hemos establecido es la menor división en 3 unidades distintas, en centímetros, en milímetros y en metros. Okay. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? Dos, licenciado. Ok. Vale, entonces vamos a explicar para aquel que tiene otra división, ¿sí? ¿Qué pasaría si entonces acá en vez de tener, ¿sí? 10 divisiones entre un rango y otro, tuviera 2 divisiones? 2 divisiones. O a veces también pueden tener 5 divisiones. Bueno, entonces el único número que va a cambiar es el de abajo. Si tuviera 2 divisiones, sería esto, ¿verdad? 1 medio. Sí, 1 sobre 2. ¿Y 1 sobre 2 cuánto es, jóvenes? 0.5. 0.5. Ok. Es 0.5. Entonces acá vamos a obtener que... Un momento. Vamos a borrar acá. Que la menor división es 0.5. Bueno, me queda un poco arriba esto. Bueno, entonces la menor división es 0.5 centímetros. ¿Sí? Entonces eso nosotros lo colocamos. Veamos, vamos.
Vamos a agregar aquí arriba mejor. Lo vamos a colocar aquí donde está el centímetro, ¿verdad? En este caso sería 0.5 centímetros para este caso, ¿verdad? Cuando la división es de 2, ¿sí? Ahora, es decir, cuando hay dos espacios entre un rango y otro. Ahora, en milímetros, ¿cuánto es 0.5? Bueno, estos serían 5, ¿verdad? 5 milímetros. Y en metros, esto sería 0.005 metros. Significa que para aquella cinta en la cual solo hay dos espacios entre un rango y otro, su menor división es 0.5 centímetros. Significa que después del 0, la primera rayita vale 0.5 centímetros. Después va 1 centímetro, luego 1.5 centímetros, luego 2. Y así va a ir aumentando de 0.5 en 0.5 cada rayita. Eso es lo que significa. Y en milímetros sería 5. Significa que después del 0, la primera rayita vale 5 milímetros. La segunda rayita vale 10 milímetros, es decir, 1 centímetro. Y así sucesivamente. Lo mismo con las unidades de metros. Significa que la primera rayita vale 0.005 metros. La segunda rayita vale 0.010 metros. La tercera 0.015 metros. Y así sucesivamente se le va a ir sumando 0.005 cada vez. ¿Sí? A eso nos referimos. Ok. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, con esta primera parte? No, licenciado. Bueno, está bien. Vamos a revisar un momento, por favor. Ok. Algunos compañeros de ustedes querían entrar. Ok. Me avisan, por favor, si logran escuchar alguna interferencia. ¿Sí? Bueno. Ok. Vamos a empezar entonces acá. Bueno, después que hemos establecido la menor división, ¿sí? Nos dice que midamos la estatura, el perímetro craneal, el perímetro torácico, el perímetro de la masa muscular del brazo y de la pierna de uno de sus compañeros o compañera de trabajo para que después se realicen las mediciones sobre usted. Bueno, recuérdense que esta práctica estaba diseñada para que sea de manera presencial. Así que vamos a buscar la manera de que ustedes tomen las medidas, ¿verdad? En este caso dice un compañero, pero como no está reunido con sus compañeros, puede tomar las medidas con algún integrante de su familia que esté cerca, ¿sí? Pero las medidas, cuando usted escribe aquí nombre del estudiante, usted va a escribir su nombre. Pero ya vamos a saber que las medidas que están ahí no le corresponde a usted, sino que es las medidas que usted le tomó a alguien más, ¿sí? Vamos a hacer así para solventar esta dificultad de que no estamos trabajando de forma grupal y de forma presencial, ¿sí? Eh, bueno, en cuanto a la estatura, esa creo que, no sé si uno se puede tomar la temperatura solo, imagino que no. O sí se puede, pero con algo de dificultad. Pero si usted tiene una persona que le ayude, pues eh, puede dejar que usted le tome la estatura, ¿sí? Ahora, tiene que tener bastante cuidado también al momento de tomar la estatura, ¿sí? Usted no puede directamente colocar la cinta, ¿sí?, en la persona. No, usted por lo menos tiene que tener alguna marca en la pared. No sé si han visto en algunos lugares lo que tienen es pegado como un póster de estatura, ¿sí? O hay unas marcas ahí. Uno solo se acerca a la pared, ¿sí?, de manera bien erguida y pues toma una marca y en esa marca mide la estatura que usted tiene, ¿sí? Eh, en algunos consultorios, pues no, ya tienen una báscula y que esa báscula también toma la estatura, ¿verdad? Pero vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que ya
tomaron una estatura y que la estatura les dio un valor de, veamos, pero aquí nos dicen metros, jóvenes. Tenemos que utilizar en metros. Digamos 1.73 metros. Ok. Sí, jóvenes, esta es mi estatura. 1.73 metros. Ok. Ahora, ¿será que esta medida está expresada correctamente? ¿Alguien me puede decir si está expresada correctamente? Sí. Sí. Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Sí, porque tiene dos cifras significativas. Ok, tiene dos cifras significativas. Bueno, eso es lo que quiero llevar. Y usted lo dijo, cifra significativa. Tenemos que ver con cuántas cifras significativas vamos a medir. ¿Sí? ¿Qué me demuestra este 1.73? Lo que me demuestra este 1.73 es que el instrumento que yo utilicé solo puede medir las centésimas del metro. Las centésimas. Pero nosotros en la cinta hemos visto que podemos medir los milímetros, ¿sí? Porque la cinta va de, la menor división es de 1 milímetro. Entonces, no está expresada correctamente, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy diciendo con ese 1.73 es que la cinta solo mide centímetros. Es decir, no hay ninguna división entre un centímetro y otro, porque solo mide centímetros. Pero usted observó que la cinta no mide solo centímetros, sino que también mide los milímetros. Entonces, para poder aseverar que el instrumento que yo utilicé también mide los milímetros, entonces hay que colocarlo con el mismo número de decimales que tiene la menor división. En este caso, como estoy dando la medida en metros, vengo acá y en metros yo observo que tenemos 3 decimales. Por lo tanto, aquí tiene que ir 3 decimales. ¿Sí? Entonces, la medida correcta sería 1.730 metros. ¿Sí? Metros. Ok. ¿Qué pasaría ahora si la medida, digamos que la medida no la esté pidiendo en metros, sino que en centímetros? Y yo coloco 173 centímetros ahora. ¿Estará correcta esa medida? ¿Estará expresada correctamente? Creo que sí. Vamos a ver. Ok. ¿Quién dice lo contrario? Argumente su respuesta. ¿Alguien? Le faltaría el punto cero. Así es, le faltaría el punto cero. ¿Por qué el punto cero? Porque estamos diciendo que el instrumento mide las décimas de los centímetros. En este caso, miren, la menor división, es que vamos a tomar o vamos a escribir las medidas de acuerdo a la menor división. La menor división en centímetros es que tiene un decimal. Por lo tanto, cuando nosotros escribamos la medida en centímetros, tiene que llevar un decimal. Al igual que con el metro, ¿verdad? Como estamos escribiendo la medida en metros y la menor división en metro tiene 3 decimales, entonces yo tenía que escribir acá la medida con 3 decimales, por eso le agregué el 0. Asimismo con los centímetros. Como aquí la menor división es con un decimal en cuanto a los centímetros, entonces si estoy tomando la medida en centímetros, también tengo que agregarle un decimal. ¿Sí? Veamos, ¿qué pasaría si acá no nos pidiera la estatura ni en metros ni en centímetros, sino que en milímetros? Entonces vengo yo y escribo 1730 milímetros. ¿Está expresado correctamente esa medida? Sí. Sí. Ok, ahora sí, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque aquí cuando es en milímetros no lleva ningún decimal, por lo tanto eso no tiene que llevar decimales. ¿Sí? Entonces está correctamente escrita. Bueno, ¿tienen alguna pregunta en cómo van a escribir
cantidades, jóvenes, de acuerdo a su menor división en cuanto al número de decimales. ¿Hay alguna pregunta? No, licenciado. Bueno, entonces, lo que va a hacer usted es escoger a alguien, ¿verdad? Para poder medir la estatura, ¿sí?, en metros. Fíjense, aquí le pide en metros. Ahora, eso ya se los pide en centímetros. Mire, el perímetro craneal en centímetros. ¿Sí? Es decir, puede colocar la cinta ya en la frente y dar una vuelta, ¿sí? Dar una vuelta a la cinta y llegar al mismo punto para tomar el perímetro del cráneo, ¿sí? De igual manera, con el perímetro, este sería la caja torácica, ¿verdad? También tienen que enrollar la cinta a lo largo del tórax, ¿verdad? Para ver cuál es su perímetro. Luego, el perímetro de la masa muscular del brazo, ¿sí? Mayormente sería ¿en qué? En el bíceps, ¿sí? Que enrolle al bíceps y al tríceps, ¿verdad? De esa manera va a calcular el perímetro de la masa muscular del brazo. Y luego tenemos el perímetro de la masa muscular de la pierna, ¿sí? No hay que confundir la pierna con el muslo, ¿verdad, jóvenes? La pierna es debajo de la rodilla, ¿sí? Ese perímetro es el que ustedes van a medir. Y las medidas las tienen que expresar correctamente con el número de decimales que contiene la menor división, respetando también la unidad de medida que se está utilizando. Bueno, y como esto es grupal, ¿verdad? O sea, las medidas las van a tomar individual, pero el reporte es grupal, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una tabla. Va a escribir el nombre de los integrantes y a la par las medidas que hizo cada integrante. ¿Sí? Okay. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, en cuanto a las medidas de longitud. No, licenciado, todo correcto. Claro, claro. Ok. Bueno. Ahora vamos a medida de tiempo, es decir, medida de pulso, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. Okay. Estas medidas dice que son de interés médico en los que se ha involucrado el tiempo. Son, bueno, la determinación del pulso de una persona, ¿sí? Estos son medidas de interés médico. El número de pulsaciones, es decir, o sea, el número de pulsaciones arteriales en un minuto. Las respiraciones, también conocida como frecuencia respiratoria, o sea, las respiraciones externas de inspiración, es decir, inhalación de aire, o la expiración, exhalación de aire, que realiza en un minuto. Y la frecuencia cardíaca, o sea, las pulsaciones que ejerce el corazón en un minuto. A la hora de tomar la frecuencia respiratoria, ¿sí?, tiene que tener cuidado de cómo lo hace, ¿sí? Porque se cuenta como una frecuencia, ya sea en una inhalación o en una expiración. No es que usted va a inhalar y va a expirar y cuenta como dos, no. O en las inspiraciones o en las expiraciones, ¿sí? La distancia que hay entre una inspiración y otra inspiración, pues ahí tendríamos una frecuencia respiratoria. Por ejemplo, usted inhala, luego exhala y luego vuelve a inhalar. Ok. Entonces, cuando vuelve a inhalar, ahí se cuenta la segunda frecuencia, ¿sí? Es decir, cuando usted inspira y cuando usted expira, se considera como una frecuencia. Y cuando usted inhaló 2 veces y exhaló 2 veces, pues ahí se toma como una frecuencia de 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, pero más adelante vamos a explicar bien eso. Bueno, en parejas, dice determinar el pulso, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca de su compañero o compañera. Nuevamente, no podemos hacer eso porque no estamos de manera presencial, pero usted auxíliese con otra persona a quien le va a tomar estos parámetros. Ahora, ¿cómo se determina el pulso? Bueno, detectando en un punto de la muñeca de la mano próxima a la base del dedo pulgar, ¿sí? Busquemos la base del dedo pulgar.
Bueno, si gusta, hágalo en ese momento. Ponga sus dedos eh, en la base del dedo pulgar e intente sentir, ¿sí?, el pulso. Ok. Ahora vamos a colocar los dedos índice y el dedo medio, ¿sí? Dedo índice y medio. No vamos a utilizar todos los dedos, solo esos dos. Y así vamos a medir el pulso. Ok. Intente, ¿verdad?, hacerlo para que pueda tomar la medida. Ahora, la frecuencia respiratoria se obtiene observando los movimientos del tórax en un ciclo completo durante un minuto. Ok, lo que usted va a observar son, como dice, ¿verdad?, son los movimientos que hace el tórax cuando está respirando. Esto es un poco impreciso porque cuando uno se da cuenta que lo están observando para medir algo, pues uno a veces cambia su frecuencia respiratoria, ¿verdad? Así que lo más ideal sería que a la persona en la cual usted le está observando el tórax, ¿sí?, para poder realizar la medida, no se diera cuenta que usted está tomando la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Ahora, hay algunos médicos, algo diestros, ¿verdad?, que lo que hacen es con el estetoscopio, perdón, con el estetoscopio, pueden medir también la frecuencia respiratoria. Ahora, dice que la frecuencia cardíaca se va a colocar la campana del estetoscopio en el cuadrante izquierdo del tórax y los auriculares en sus oídos y luego contará las palpitaciones que ocurren en un minuto. Okay. Bueno, entonces aquí va a requerir de su diligencia para que pueda realizar correctamente estas medidas, tanto del pulso, ¿sí?, como de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria. Ahora, cuando una persona realiza algún esfuerzo físico o está enfermo, se altera el pulso, se altera la frecuencia cardíaca y la respiratoria. Ahora, esto puede comprobarse solicitándole a su compañero de trabajo, que realice unas 15 o 20 flexiones ininterrumpidamente. Luego tomar el pulso, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Realice, dice, este proceso con su compañero de trabajo y viceversa, tomando el pulso, frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Ahora, aquí hay una nota, dice, si una persona tiene un pulso o su frecuencia cardíaca más alto de lo normal sin haber realizado ejercicio alguno, indica que esta persona está enferma o que tiene alguna anormalidad. Ahora, vamos a colocar esos datos en tabla. Les voy a explicar esta tabla, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos 3 columnas. Una para el pulso, una para la frecuencia respiratoria y el otro es para la frecuencia cardíaca, ¿sí? El pulso, pues las unidades son pulsos sobre minuto, la frecuencia respiratoria son respiraciones por minuto y la frecuencia cardíaca son latidos por minuto. Ahora, aquí hay otras 2 subcolumnas para el pulso. Una donde dice pulso. Esta P significa pulso normal. Eso significa PN. Ahora, PA significa pulso anormal. FRN significa frecuencia respiratoria normal y FRA, frecuencia respiratoria anormal. Y asimismo con la frecuencia cardíaca normal y frecuencia cardíaca anormal. Primero, para un mismo estado que es el estado normal, ¿sí?, va a tomar las medidas, ¿sí? Por ejemplo, si usted le tomó el pulso a alguien y dio que tiene, bueno, digamos 82, ¿sí?, el pulso. La frecuencia respiratoria, bueno, digamos que fueron unas 20 respiraciones por minuto. Y luego la frecuencia cardíaca que dio, digamos, algunos 79. Estos son los valores normales. Después, la misma persona a quien usted le tomó estos datos tiene que realizar algún tipo de esfuerzo físico. Arriba hacía una sugerencia que pueden ser flexiones, ¿sí?, 20 flexiones. Pero puede brincar, puede correr en un espacio limitado, de tal manera que se canse un poco. ¿Y qué es lo que va a observar usted? Lo que va a observar es que estos estados iniciales se van a alterar.
¿sí? El pulso puede aumentar, digamos que aumentó a 86, la frecuencia respiratoria a unos 22 y la frecuencia cardíaca, digamos, a unos 88. ¿Sí? Entonces, esto solo es para comprobar que estos estados del pulso, la frecuencia respiratoria y cardíaca pueden verse alterados, ¿sí? Cuando se realiza un esfuerzo físico. Ahora, si le salen alteradas sin realizar un esfuerzo físico, pues eso ya demuestra una anormalidad en cuanto al estado de salud de la persona y que es necesario ponerse en control, ¿verdad? Para saber cuáles son las causas, ¿sí? Que producen esos estados anormales sin realizar esfuerzo físico. Ok. De igual manera que el cuadro anterior, usted va a colocar su nombre acá, aunque las medidas no sean las suyas, ¿sí? Porque recuerdo que usted le está tomando las medidas a otra persona. Entonces, pero las voy a validar como que si estas son medidas suyas. Entonces tiene que colocar su nombre. Ok. ¿Hay alguna pregunta con esta segunda parte, jóvenes? Clic. Sí, dígame. Entonces se va a dividir el pulso con los minutos, ¿o cómo? ¿O solamente se No. pondrá el número de cuántos? Ok, sí, exacto. Se va a dividir entre los minutos si se utilizan, digamos, 2 minutos, pero en este caso, como solo vamos a utilizar 1 minuto, 82 sobre 1 va a dar siempre 82, ¿sí? En cuanto al pulso. Entonces, al final solo colocamos en realidad el valor que nos dé, porque es sobre minuto. Y como es 1 minuto el que estamos utilizando, y al dividir entre 1, pues va a dar el mismo valor. Ahora, Diego, como usted dice, ¿sí? bueno, en mi caso hay un tendón que me obstaculiza para tomar el pulso, entonces no sé si lo puedo tomar en otro lugar. Sí, sí, está bien, puede realizarlo en cualquiera de los lugares donde muestra ahí ¿Y el documento, ¿verdad? Sí. qué es lo que significan la P y la FR y FC? Bueno, es que vaya, FR, frecuencia respiratoria, ¿sí? Acá estamos, frecuencia respiratoria, ¿sí? Eh, un momento, por favor, jóvenes, ya les voy a explicar. Un momento. Bueno, jóvenes, ¿pueden escucharme? Sí, licenciado. Sí, Bueno, disculpen ahí la interrupción. FR significa frecuencia respiratoria. Cuando tiene la N significa normal y cuando tiene la A significa anormal. ¿Sí?
al igual que FC. FC es frecuencia cardíaca. Cuando tiene la N es normal, cuando tiene la A es anormal. Primero recuerden que tienen que tomar las medidas en los estados normales y luego en los estados anormales. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, licenciado. Lick, una duda. Sí. Dígame. El estado normal puede variar. Sí, Sí, o sea, sí, claro. Es que no exactamente les va a dar un valor. Por ejemplo, en las pulsaciones, ¿verdad? Que serían 80. Hay un rango de valores en los cuales puede variar. ¿Sí? Ahora, en el documento les dice entre cuánto puede variar. ¿Sí? Ahora, si los valores están muy alejados de ese rango en el cual se considera normal, pues es porque hay un problema. ¿Sí? Un problema en cuanto a la salud. Pero sí, puede variar levemente. Bueno, está ¿Alguna bien. otra pregunta? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, jóvenes, fíjense que lo que aquí nos interesa es que usted realice estas mediciones a alguien más. ¿Sí? Usted se las puede tomar usted mismo, pero va a ser un tanto eh, difícil o quizás no difícil, sino que el objetivo es que usted lo va a hacer a su paciente, ¿sí? No es que usted mismo. Entonces, por eso se busca que usted tome esta medida a alguien más. Ahora, si usted no tiene a alguien más, pues ni modo, ¿verdad? Usted tendrá que tomarse las medidas usted solo. Es decirles nada más que lo haga de la manera más precisa. Por eso les digo que tienen que ser diligentes en cuanto a estas medidas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? no, licenciado. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, aquí está, ¿verdad? Abajo, ¿qué significa cada sigla? ¿Verdad? Aquí está. Sí. Ahora, vamos con las medidas de volumen. Bueno, a nivel de laboratorio, en el área de medicina, dice como aparato utilizado para medir volúmenes, podemos mencionar, bueno, están las probetas, las jeringas, pipetas, goteros, cucharas, etcétera. Pero en el equipo que se proporciona, hay diferentes tipos de jeringas, de las cuales especificarán lo que se le pide en la tabla número 3. No me acuerdo, creo que les pedí 3 tipos de jeringas, ¿verdad? De distinto volumen. ¿Sí? Confirmen si está correcto. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, entonces acá está 3 jeringas. Y si van 5 por 3 son 15 jeringas. Y aquí, pues solo tenemos espacio para 7 jeringas. ¿Sí? Ahora, digamos de 5 ml, que es el volumen máximo de la jeringa, de ese tipo de jeringa, bueno, entonces van a colocar un solo valor. ¿Sí? Pónganse de acuerdo al valor de quién o las medidas de quién van a representar, pero solo van a colocar una medida acá. ¿Sí? Ahora, si los 5 integrantes o los 4 integrantes compraron de las mismas jeringas, los 3, por ejemplo, podemos decir que los 5 compraron una jeringa de 5 ml, una jeringa de 10 ml y una jeringa de 3 ml, entonces solo van a colocar 3 valores. ¿Sí? Entonces serían solo 3 valores. El del numeral 1, 2 y 3. Ahora, solo se van a poner de acuerdo la medida de quién es que van a escribir acá. ¿Sí? Nada más, nada más. No sé si trabajamos así o colocamos las medidas de todos. Mejor la medida ¿Cómo de prefieren, todos. jóvenes? ¿Verdad? Bueno, sí.
Creo que es más complicado así como se los estoy escribiendo yo. Bueno, entonces vamos a escribir las medidas de todo. Entonces, en el numeral 1, bueno, vamos a agregar o agreguen ustedes, ¿sí? Agreguen otra columna, ¿verdad? ¿No es cierto? En columna, en este caso, la voy a ingresar a la izquierda, ¿sí? Agregan otra, bueno, lo voy a dejar de una sola vez, donde va a ir el nombre. El nombre, pero dentro de esto van a ir 3 más. Es decir, veamos, vamos a combinar estas de acá. Y estas de acá. Bueno, ya les daré esta tabla así mejor. Guardar así como está. Ok. Bueno, entonces, en la medida de todos me decían, voy a configurar esta tabla entonces para que tenga lo siguiente. Bueno, número 1, ¿verdad? El correlativo, de ahí el nombre, por ejemplo. Escribir mi nombre. Bueno, y aquí tengo los 3 espacios para las 3 jeringas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo utilizo una jeringa de 5 ml? Entonces voy a escribir que el valor máximo de la escala pues es 5 ml. ¿Sí? Y el valor de la menor división, bueno, ya vamos a calcular eso. Y un volumen de agua, pues entonces ya vamos a ver también eso. Ahora, ¿alguien tiene alguna jeringa de 5 ml para hacer real estas medidas que vamos a tomar ahorita? Que me diga solo sí o Yo. Sí, si alguien tiene. sí. Yo tengo de 10, de 5 y de Ok, 3. bueno, la vamos a hacer para 5. Vamos a establecer el valor de la menor división primero. ¿Sí? Recuerden que la menor división bueno, vamos a hacer más pequeño esto. La menor división, ¿sí? MD es igual al rango entre el número de espacios. Por aquí. Espacios. Bueno. Saquemos entonces la menor división para la jeringa de 5 ml. Les recuerdo que la menor división pueda que no sea igual para todos, dependiendo de cómo esté graduada su jeringa. Ahora, veamos. La menor división va a ser igual a... Okay. ¿Cuál es el rango de la jeringa de 5 ml? 1. De 1, ¿verdad? 1 ml. 1 ml. ml. ¿Sí? Significa que la jeringa va de 1 en 1. ¿Sí? 1 ml, después va a 2 ml y así sucesivamente. Entonces, este es mi rango. Ahora, el número de espacios. ¿Cuántos espacios hay entre un ml y otro ml? 10. 10. 10. Hay 10 espacios. Ok. Recuerdo que en otros puede ser 5 espacios, en otros solo pueden ser 2 y así, ¿verdad? Entonces, en este caso son 10. Escribir aquí 10 espacios. Bueno, hago esa operación. Y la menor división va a ser igual a 1 ml, que sería el rango entre 10, que sería el número de espacios. Eso da un valor de 0.1 ml. ¿Sí? Y esta es mi menor división. Esta es la menor división. Ok. Entonces voy a escribir eso acá, ¿verdad? Entonces, coloco que el valor de la menor división es de 0.1 ml. Significa que cada rayita pequeña de la jeringa, ¿sí? A partir del 0, la siguiente rayita vale 0.1 ml, la siguiente 0.2, 0.3, sucesivamente hasta llegar a 1 ml. De ahí 1.1, bueno, y así, ¿verdad? Como explicamos en el primer apartado. Bueno, ese es el valor de la menor división. Ahora, por favor, me tienen que escribir, ¿sí? Estos procedimientos. ¿Sí? Hay que escribir estos procedimientos acá donde dice valor de menor división. Si lo hace por computadora, pues
digita, ¿verdad? Con fórmulas o con texto también, pero que se vea o que esté el procedimiento. No solo van a escribir 0.1 ml de una sola vez, porque si me escribe eso, yo no sé qué tipo de jeringa utilizó, ¿sí? En cuanto a la graduación. Bueno, después de eso tenemos medida del volumen de agua. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, lo que vamos a hacer nada más es agarrar un valor cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, yo tomé la jeringa, la llené de agua hasta una lectura, porque lo que nos interesa aquí es que usted toma la lectura correctamente, hasta una lectura de 4 ml. ¿Sí? ¿Está correctamente expresada esta medida de volumen de agua, jóvenes? Sí. No, No, ¿verdad? ¿Le hace falta? Punto cero. ¿Por qué punto cero? Porque la punto primera cero. división es con un decimal, ¿sí? ¿Sí, así es? Entonces, tenemos de esa manera. Bueno, si yo utilizo otra medida de volumen, pues sería, si es 5.2 ml, pues ahí ya no hay que agregarle el cero, ¿verdad? Solo cuando tenga un número entero, pues se le agrega el cero para que tenga los mismos decimales que la menor división. Pero ojo, que aquí es solo una medida de volumen, no son dos. Aquí yo coloqué dos, solo es uno. Y después voy a colocar el uso de la jeringa, ¿sí? Usted va a escribir acá o a investigar para qué se utiliza esa jeringa de 5 ml. ¿Sí? ¿Se entendió qué es lo que se va a realizar acá? Sí, licenciado. Ok, Sí, licenciado. ok. Bueno, vamos a pasar al siguiente entonces. Vamos a borrar esto. Lic, Sí, dígame. fíjese que en mi caso yo tengo una jeringa de 1 ml de las que se usan para insulina. Eh, la cuestión es que Vaya, en para la graduación no insulina. aparece Hagámosla para eso. Ajá. en la graduación no aparece Ajá. como 0.1 ml, sino que aparece 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ok, ok. A mí Vaya. sí me parece así. Ok, ok. Vamos. A unos sí les aparece, a otros no, ¿verdad? Hagámoslo para la insulina, ¿sí? Veamos. El valor máximo de la escala para la insulina es 1 ml, ¿verdad? Me decía. Sí, ¿Sí? Sí. Ok, 1 ml. Calculemos la menor división, vamos a ver. La menor división es igual al rango. ¿De cuánto en cuánto va? ¿Me dice? de 10 en 10. De 10 en 10 hasta llegar a 100. Sí, sí, exacto. Ok. Vaya, lo que dice eso es que el ml lo ha fraccionado en 100 partes, ¿sí? Cada parte tiene 10. Ahora, entre cada parte de 10, ¿cuántas divisiones hay? Hola. Permítame. Ok. Cinco espacios. Hay 5 divisiones. Sí, Ok, está el 0, ¿verdad? De ahí hay 5 divisiones, de ahí llega a 10. De ahí hay 5 divisiones y llega a 20. Así está graduado. sí, correcto. Ok, bueno, gracias. Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Yo solo pude encontrar de dos tipos de jeringas diferentes. Ya puede desactivar el micrófono. Ok, gracias. Bueno, vamos a hacer el caso de su compañero. Bueno, entonces, si decimos que en ese 10 que marca, en ese caso, la jeringa de insulina, sería como 0.1 ml. ¿Sí?
En 20 sería 0.2 ml. En 30, 0.3 ml. Cuando llegue a 90 sería 0.9 ml. Y 100, que es el valor máximo, sería 1 ml. Por lo tanto, el rango es de 0.1 ml. Ahora, su compañero me dijo que, vamos a borrar esto, que entre cada ml, perdón, entre cada rango, que es 10 unidades, que equivale a 0.1 ml, habría 5 espacios. Entonces vamos a colocar aquí entre 5. Entre 5. Bueno, y eso aquí va a ser igual. Jóvenes, ¿cuánto es 0.1 entre 5? 0.02. 0.02 ml. Ok. Significa, joven, bueno, usted que el joven que tiene esa jeringa, que cada rayita pequeña, ¿sí?, de esa jeringa para insulina vale 0.02 ml. Esto le va a servir para el momento de tomar el volumen de agua, porque usted tendrá que tomar un volumen de agua. Entonces, ¿cómo leer el valor del volumen? Bueno, primero se va a fijar. Digamos que el volumen, ¿sí?, a usted le dio pasado del 50 en la tercera rayita, ¿sí? Bueno, en la tercera rayita, perdón, en 50 nosotros decimos que iba a ser 5.5 ml. Y si está en la tercera rayita, decimos que cada rayita pequeña, es decir, cada menor división, vale 0.02. Y si es en la tercera, bueno, en la primera rayita sería 0.02, en la segunda sería 0.04, en la tercera sería 0.06. Entonces, la medida sería 0.56 ml. ¿Sí? Repito, si usted en la jeringa de insulina agarra un poco de agua, ¿sí?, y la marca le da arriba, es decir, pasada la marca de los 50, ¿sí?, en este caso sería 0.5, pero después de eso está en la tercera rayita, antes de llegar a los 60. ¿Sí? Entonces, como cada rayita vale 0.02, cuando está a 50 sería 0.5. En la siguiente rayita 0.52. En la siguiente 0.54. Y en la próxima, que es donde está la lectura de la medida, 0.56 ml. Entonces, esa sería la medida. 0.56 ml. Y está expresada de manera correcta porque la menor división tiene 2 decimales. Entonces, la medida también tiene que llevar 2 decimales. Si usted hubiera tomado la medida de agua hasta, digamos, hasta el 60, ¿sí?, estamos hablando de esa jeringa de insulina, hasta 60. Entonces, ahí la medida sería 0.6, ¿verdad? ml. ¿Sí? Ahora, como está en 60 cabalito, tiene que agregarle un 0. Un 0, ¿por qué? Porque la menor división está con 2 decimales, por lo tanto, la medida también tiene que ir con 2 decimales. Esto es a manera de ejemplo nada más, ¿sí? ¿Tiene alguna pregunta respecto a esto? No, está todo claro. Lick, Sí. yo tengo una que es igual a la que tiene Jonathan, solo que va en decimales, así que tomaría este mismo ejemplo para guiarme con esta jeringa. Exacto, exacto. Si están decimales, pues mucho que mejor, ¿verdad? Tomaría el mismo ejemplo. ¿Sí? Solo fíjese en las divisiones, nada más. Si también tiene las 5 divisiones, o tiene más o tiene menos. Está bien, bueno, gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, pasamos a la siguiente actividad. Son 4, ¿verdad? Primero, medida de longitud. Segundo, medida de tiempo. Tercero, medida de volumen. Y vamos a la medida de temperatura. Ok. Pero,
favor, solo le voy a... Por cierto, ¿Sí? el micrófono, el termómetro que tengo yo, como que adentro tiene una burbujita del vidrio, no sé si eso afecta el resultado. Entonces vamos a empezar con este azulito cielo para ver qué tal nos va. Primero, tome las medidas, ¿sí? Si le dan los rangos normales, pues creería yo que no afecte demasiado. Vamos a tomar en cuenta el caso de que no. Pero primero tome las medidas. ¿Solo ese termómetro tiene o tiene otro? No, solo este tengo. Solo ese. Sí. Bueno, entonces con ese realice las medidas. Y si usted considera que le da algún error, pues eso hay que escribirlo nada más después en las conclusiones, ¿verdad? O en las recomendaciones. Pero no va a haber ningún problema, puede utilizarlo. Bueno, les decía que esta tabla la voy a modificar, ¿sí? La temperatura es uno de los signos vitales que nos indica qué tan caliente o qué tan frío se encuentra el cuerpo de una persona con respecto al rango normal de la temperatura corporal que oscila. Un momento, joven, por favor, ya regreso. Bueno, jóvenes, aquí estamos de nuevo. Lo que pasa es que venía el carro de la verdura, ¿verdad? Y para evitar esas interrupciones, pues, paré un momento. Bueno, la temperatura ese corporal normal varía en función de muchos factores, como la edad, el sexo, los niveles de actividad de una persona. También una temperatura fuera de estos rangos es una señal de que algo anda mal en el cuerpo. Por lo que debe prestarle atención, dice. Y pues aquí tenemos un pequeño link para aprender a utilizar el termómetro clínico. Bueno, tenemos los rangos, ¿verdad? De temperatura, ¿sí? Y el tipo de lectura. La lectura puede ser oral, rectal, axilar y del oído. Y es el procedimiento que vamos a utilizar. En este caso, lo realizaremos axilar u oral, cualquiera de las dos. ¿Sí? Utilizando su termómetro de vidrio, se determine su máximo valor y mínimo, su menor división y tome su temperatura, ya sea axilar u oral. Para ello, coloca el termómetro en su axila y déjelo entre 3 y 5 minutos. Les recomiendo que lo dejen 5 minutos mejor, ¿sí? Porque a veces 3 minutos no es suficiente para lograr el equilibrio térmico con el cuerpo. Entonces 5 minutos. Luego hay que sacar el termómetro y colóquelo frente a su vista para poder tomar la medida. Si lo hace de forma oral, coloque el termómetro debajo de la lengua y déjelo ahí de 3 o 5 minutos. Y luego sáquelo y tome la medida. Okay. Nota, dice, tome la temperatura en condiciones normales. Es decir, que el paciente esté relajado, sin agitarse o soleado, porque esto interferirá en la exactitud de la medida, ¿sí? Ahora, acuérdese también que antes de tomar la medida en un termómetro de vidrio, hay que bajar la columna de mercurio. Ahí tenga mucho cuidado porque no lo vaya a quebrar,
¿sí? Porque algunos por bajar la columna, porque hay que agitarlo, ¿sí? Hacia abajo, pues entonces quiebran, ¿verdad? Los termómetros. Tengan mucho cuidado con eso. Bueno, y aquí Yo tenemos pienso que sería una buena tabla que idea recuerda explicar que en caso de que pasara eso de quebrar el termómetro, qué se tiene si que hacer. se quiebre, pues hay que recoger, ¿sí? El mercurio y, y pues hay que tirarlo, ¿verdad? Hay que botarlo porque eso es tóxico, ¿sí? Parece que algunos compañeros de ustedes compartían un video, no lo vi, solo vi el mensaje ahí, si da indicaciones de cómo debe procederse en esas maneras, sería bueno que lo vieran, ¿sí? Por lo general, el mercurio tiene altas fuerzas de cohesión, por lo que este va a tender como a unirse, a formar pequeñas bolitas, por lo que se puede identificar dónde esté el mercurio para poder recogerlo y poder botarlo, ¿sí? No se vaya a dejar ahí porque puede haber contaminación por mercurio donde usted deje el termómetro quebrado, ¿sí? Hay que limpiar y hay que hacerlo tomando también las medidas, ¿verdad? Si es posible, pues utilice la mascarilla. Tal vez le ayuda a que usted no pueda inhalar un pequeño vapor de mercurio, aunque es muy poco probable o en muy pequeña dosis si hubiera un, una liberación del gas de mercurio, porque a temperatura ambiente el mercurio no es gas, sino que es en estado líquido. Sí, pero por cualquier cosa usted siempre tome las medidas necesarias. Ok. Eh, volvemos acá a la tabla número 4. Va a colocar su nombre, ¿sí? Bueno, aquí sí usted puede tomar su propia temperatura. Okay. Va a colocar su nombre, el valor mínimo del termómetro. Va a observar el termómetro y el menor valor lo va a escribir. Y luego va a escribir el máximo valor. Y después va a calcular su menor división. Recuerden, menor división es el rango entre el número de espacios. Y por último, la medida de temperatura, respetando siempre la medida de acuerdo al número de decimales que contiene la menor división. Bueno, ¿hay alguna pregunta con el uso del termómetro clínico? Yo tenía una pregunta. La unidad de medida del termómetro viene dada en Celsius o en Fahrenheit o en Kelvin. Vaya, acá, los termómetros que utilizamos aquí, que están en la farmacia, mayormente están en Celsius, ¿sí? En Celsius. Rara vez se va a observar un termómetro graduado en Fahrenheit, porque eso es allá en los países anglosajones, ¿verdad? En Estados Unidos, Inglaterra, pues ahí sí están graduados en Fahrenheit, pero acá es en grados Celsius, mayormente. Y esperaría que todo lo que ustedes compraron, pues es en grados Celsius, porque es la que se utiliza acá, pues los doctores es lo que utilizan, temperatura del cuerpo, promedio 37 grados. Ok, pero si usted utiliza 1 grado Celsius, le va a dar 100 grados, se está muriendo. Y fíjense que es bien curioso. Me pasó hace poco que fui a un restaurante, pedí comida para llevar, pero antes de entrar, estaban tomando la temperatura, ¿sí? Quien me tomaba la temperatura se extrañaba porque el termómetro le marcaba 96 grados Fahrenheit. Bueno, 96 grados. Entonces él dijo, pues chica, no funciona este termómetro. En ese caso era termómetro de láser, ¿verdad? Y algunos pues son gringos, entonces dan la temperatura en Fahrenheit. Bueno, me estuvo un buen rato ahí tomando la temperatura, ya me empecé a preocupar, pensé que andaba a calentura y no sabía. Pero en realidad es que él estaba confundido, porque él le habían dicho que la temperatura, bueno, tendría que ser entre 36 grados, ¿verdad? 36.
37 a lo mucho, ¿sí? Pero él me estaba marcando 96 grados, entonces vine yo y le expliqué, no, es que el termómetro mide en unidades de Fahrenheit, le dije, ¿sí? Entonces, inclusive los mismos médicos no utilizan termómetros que estén grados en Fahrenheit, siempre es en grados Celsius, ¿sí? Ok. Un momento, por favor, jóvenes. Ok, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, que tengan acerca de ese apartado? Solo preguntarle si nos podía mandar el link para cómo utilizar ¿El video? el termómetro con anticipación para verlo. Ah, ok. Sí, el link está ahí en el documento. Y el documento se lo voy a compartir al finalizar la clase. Solo voy a arreglar la tabla que está ahí, la de las jeringas. Sí, solo voy a modificar esa tabla y les mando el documento para que empiecen a trabajar, porque van a trabajar sobre este documento. Ya vamos a ver cómo Ok, tenemos que gracias. entregar el reporte. ¿Alguna otra pregunta con respecto? Cuando ya ¿A esté esto? disponible la plataforma, va a subir la clase grabada ahí. Sí, pero por hoy les mandaré el link al WhatsApp de esta clase, de estas indicaciones para el laboratorio. Ujú. ¿Sí? Ok. Para no esperar a que arregle todo en la plataforma. Ok, ¿alguna otra pregunta? Aparte de llenar esas tablas con medidas, tendrá que hacer lo siguiente: expresar la lectura de los siguientes aparatos de medida limitando el número de cifras significativas. Nota, dice, para cada lectura debe tener, bueno, la menor división, ¿sí?, del instrumento, el error sistemático. Es decir, el error es el delta X. Delta X. La lectura de la medida limitando las cifras significativas. ¿Sí? Es el valor de la medida. Y por último, la medida corregida. Veamos. Esto es expresado en incerteza. Ahora dice, si el instrumento no tiene error, los literales B y D no se contestan. No se contesta. Vamos a colocar un ejemplo para que se entienda qué van a hacer acá. Ah, bueno, aquí están los instrumentos, perdón. Aquí están. Ok. Esto es como una tipo de actividad no sobre las medidas que ustedes hicieron, sino que aquí nos dan ya los instrumentos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿verdad? En el instrumento número 1, ¿sí?, tenemos el instrumento de acá, podemos decir que es una regla métrica. Nos pide primero la menor división. ¿Sí? ¿Cuál es la menor división en 1? Bueno, el rango entre el número de espacios, ¿verdad? El rango es de 1, fíjense, va de 1 en 1. Por lo tanto, el rango es 1 entre el número de espacios. ¿Vemos cuántos espacios hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 10 espacios. Y 1 entre 10 es 0.1. Significa que en este instrumento la menor división es 0.1. Okay, entonces vengo yo y escribo acá menor división para el instrumento 1, menor división 0.1. Ok. El error sistemático, es decir, el error, la incerteza. Recuérdense que en clase les dije que la incerteza es igual a la mínima escala dividida entre 10.
La mínima escala es de 0.1 dividido entre 10. Bueno, primero vamos a hacer los cálculos mejor. Por acá. Bueno, ya habíamos escrito, ¿verdad? Que la menor división era igual a un metro, en este caso, sobre 10 espacios, ¿verdad? Y nos había dado entonces que la menor división es de 0.1 metros. Ok, esa es la menor división, entonces escribo acá 0.1 metros. Luego el error sistemático. El error sistemático o la incerteza, en este caso la incerteza, si recuerdan, nosotros lo notamos como delta X. Y esto era igual a la menor división dividido entre 10. Vamos a colocar acá, es delta X. Este es el error, ¿sí? O la incerteza. Entonces, delta X, en este caso va a ser igual a la menor división. La menor división es 0.1 metro. ¿Sí? 0.1 metro. Esto 0.1 metro lo dividimos entre 10. Al dividirlo entre 10, pues entonces vamos a obtener que nuestro delta X, ¿sí?, tiene un valor de 0.01 metros. ¿Okay? Entonces, esta es la incerteza. Ahora, ya tenemos dos cosas entonces. Tenemos la menor división y tenemos el error. La menor división es 0.1, el error es 0.01. Ya hemos calculado eso. Ahora, después nos pide la lectura, limitando el número de cifras significativas. Ok. Veamos, aquí lo vamos a poner, a colocar. Vamos a escribir de nuevo. Teníamos que la menor división es de 0.1 metro. Vamos a colocar. El error era de 0.01 metro. Y la lectura 1. Vamos con la lectura 1. La lectura 1 aquí es, fíjense, pasa del 1. Como cada rayita vale 0.1, entonces sería 1, 1.1, 1.2. Entonces escribo 1.2. Ahora, esto es la cifra correcta, pero falta una cifra dudosa. Si puedo observar, la rayita está después del 2, pero antes del 3. Entonces, está como un 0.08. Entonces lo voy a escribir acá, 1.28. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está antes de llegar al 1.3. Entonces, aquí es 1.2. Fíjense. Veamos. Aquí en esta rayita nosotros tenemos 1.2. Y aquí tenemos 1.3. ¿Sí? Pero la raya está casi llegando al 1.3. Por eso le puse 1.28. ¿Sí? En este caso, pues nosotros tenemos que el 1.2 es la cifra correcta y el 0.08, esta es la cifra estimada. Y la medida completa es 1.28. ¿Sí? 1.28, repito, la cifra correcta es 1.2 y la cifra estimada pues es el 8 que está después del 2. Bueno, entonces, esta es la lectura de la medida limitando las cifras significativas. Eso lo expliqué en las clases anteriores. Ahora, ¿cuál es la medida corregida? Bueno, la medida expresada con su incerteza, entonces sería la siguiente, sería como 1.28, ¿sí? Más o menos la incerteza, y la incerteza es 0.01. Y esto pues está graduado en metros, ¿sí? Voy a agregar aquí el más o menos. Más o menos tenemos acá, ¿sí? Y estas unidades son metros. Entonces, esta sería la medida corregida. Primero, colocamos la medida, 1.28, más o menos la incerteza, que es 0.01. ¿Ok? ¿Y qué significa esto? Bueno, esto significa que la medida correcta va a andar entre un rango de valores. ¿Qué rango de valores? Bueno,
va a andar entre, el rango de valores lo encontramos restando y sumando la incerteza a la medida. En este caso, 1.28 menos 0.01, eso da 1.27. ¿Sí? Esto hasta, bueno, ahora 1.28 más 0.01, eso da 1.29. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos que la medida se encuentra entre 1.27 y 1.29. ¿Sí? Y esa es la medida correcta. Porque lo que hacemos aquí, jóvenes, es un estimado nada más. ¿Sí? Es un estimado de dónde puede encontrarse la medida. La medida está acá, después del 1.2 y antes del 1.3. ¿Sí? Pero no se tiene como una medida certera. Entonces se coloca una cifra correcta, que es 1.2, y el 8, ¿verdad? Que es la cifra estimada. Y la medida corregida se escribe la lectura más o menos la incerteza. Entonces, con solo colocar esto, ¿cómo se lo pueden cerrar? En un cuadro. Con solo colocar esto está correcto en la medida, ¿sí? Esto de abajo es solo para que tengan una idea, ¿sí? En qué valores entonces se encontrará la medida verdadera, ¿sí? En este caso, la medida correcta no es 1.28. Esto es una estimada. La correcta se va a encontrar entre 1.27 hasta 1.29. En este rango de valores se encuentra la medida correcta. ¿Sí? Luego va a ser esto mismo, pero para la lectura 2. Y luego lo harán para la lectura 3. Esto para el instrumento número 1. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, jóvenes, hasta el momento. Eso, Bueno, aquí hay varios instrumentos. ¿Sí? eso que se acaba de ¿Sí? explicar eso que acaba de hacer viene en la tarea, ¿verdad? Pero entonces eso solo lo vamos a hacer una vez, lo va a hacer un integrante, o hay que hacerlo 3 veces o 5 veces, una vez cada integrante. No, solo una vez. Ustedes pueden dividirse porque son varios instrumentos. Miren, está el instrumento 1, que ahí sí tiene que hacer 3 medidas, y nosotros ahorita solo acabamos de hacer una, solo una. Son 3. Está el instrumento 2, que son otras 3 medidas, ¿sí? Y está el instrumento 3, que son 3 medidas, ¿sí? Está el instrumento 4, que son también 3 medidas, ¿sí? Está el instrumento 5, que son también 3 medidas. Bueno, entonces si si el grupo es de 5 integrantes, van a tener un instrumento para cada uno, ¿sí? Y para cada instrumento va a realizar 3 veces el procedimiento que acabamos de realizar hace algunos momentos, ¿sí? Ok, gracias ¿Se por entiende, explicar, joven? licenciado. Sí, licenciado, muchas gracias. Ok. Bueno, ahora, jóvenes, aquí hay un pequeño detalle. Fíjense. Usted va a tomar la lectura, por ejemplo, en este instrumento, miren, ¿sí? Aquí va a haber que estimar alguna cifra, pero si pueden observar, cuando está desconectado, la aguja se encuentra antes del 0. Por lo tanto, al final usted tiene que hacer esta corrección y tiene que restarle el valor, ¿sí? Lo mismo acá, fíjense. Ya sea sumarle o restarle. Aquí ahora la aguja está después del 0, ¿sí? Entonces toma la medida primero y al final corrige la medida. Por eso le dice medida corregida. ¿Sí? Ok. Eh, bueno, no sé, jóvenes, si se entiende, aunque vamos a hacer algo, jóvenes, acá, para no sobrecargarles mucho. En esta medida corregida, en realidad yo la había tomado como otra. Vamos a ver. Medida corregida. Y aquí tenemos medida con incerteza. Digamos, la medida, en este caso 1.28 más o menos 0.01. Cuando ya va ese más o menos, es la medida expresada con su incerteza.
Entonces, podemos hacer dos cosas. Ustedes me dicen, si eliminamos expresar la medida con su incerteza y solo escribimos medida corregida. La medida corregida solo se va a agregar en aquellos instrumentos, ¿sí?, que no comiencen de cero. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Aquí no comenzó de cero el instrumento, entonces hay que corregir la medida después. Igual en el primer instrumento, ¿verdad? Aquí no empieza desde cero, sino que desde uno. Hay que corregir la medida. En este caso, ustedes van a tener en el criterio dos, ¿sí?, dos marcas que están desfasadas en realidad con la medida, ¿sí? Porque si desconectado la aguja ya se encuentra desplazada hacia la derecha, significa que a la medida, por ejemplo, de V1 acá, hay que desplazarlo el mismo número de marcas, esta vez hacia la izquierda, ¿sí?, para que suponer que la aguja se encontraba en el cero, ¿sí? Por lo tanto, digamos, para esa medida que está acá, veamos esa de acá, ¿sí?, la medida V2, está después del 0.4 en la cuarta marca. Pero como cuando estaba desconectado el aparato ya se encontraba desplazado dos espacios o dos marcas hacia la derecha, entonces hay que hacerlo a la izquierda, dos marcas. Por lo tanto, la flecha ya no se encontraría acá, sino que se encontraría más o menos por acá, ¿sí?, apuntando acá. Y aquí lo que estamos haciendo es corrigiendo la medida. Entonces, al principio colocamos la medida tal como está, pero al final tendremos que corregir la medida, es decir, volver a tomar el valor, pero ya arreglando el problema, el error. Licenciado, Entonces, hay que ir ustedes me haciendo dicen, ¿sí? hay que ir haciendo las correcciones gráficas también. Usted coloca estas imágenes en el reporte y pues bajo eso empieza a escribir, si usted quiere. No es necesario corregir la imagen, ¿sí? Ok, gracias, licenciado. Bueno, entonces, ¿qué me dicen, jóvenes? Le eliminamos aquella parte donde tenían que expresarlo con su incerteza y solo corregimos la medida para aquellos instrumentos donde hay que corregir, o le colocamos expresar la medida con su incerteza. Expresar la medida con su incerteza. Bueno, entonces hay que seguir todos los pasos, ¿verdad?, que hice hace un momento. Hay que expresar la medida con su incerteza. Y como les digo, para poder avanzar se pueden dividir, ¿verdad?, un instrumento, como son 5, ¿sí? Entonces, esta es una tarea. Esta es la tarea relacionada al laboratorio, ¿sí? Ahora, no sé si alguna pregunta, jóvenes. Si no hay preguntas. Lick, Sí. la clase donde nos dio lo de la incerteza, ¿cree que nos puede mandar el link para volver a verla? Sí, les voy a mandar todas las clases que les debo, les voy a mandar todos los links para que los revisen, ¿sí? Bueno, está bien. Ok, bueno. Aquí tenemos, ¿verdad?, la hoja de criterios de evaluación, es decir, cómo tiene que ir el reporte. Indicaciones dice, se presentará un reporte siguiendo los criterios de evaluación que se brindan a continuación. El reporte deberá presentarlo en un documento PDF con texto justificado. Las tablas no deben ir seccionadas, jóvenes. Me refiero a que la mitad de la tabla aparece en una página y la otra mitad en otra página. Eso no debe ser ahí, no debe ser así. Y Arial 12. Ok, un documento PDF, es decir, usted puede trabajar en Word, ¿verdad? Pero al momento de guardarlo, dele guardar como y cambia el formato y le da guardar como PDF. Bueno, los criterios que se van a hablar.
presentación, ¿verdad? La introducción, máximo media página, ¿sí? En la introducción usted describe lo que se desarrolló en la práctica, el propósito de la práctica y los resultados obtenidos. Esos son los elementos que debe llevar la introducción, ¿sí? Ok. Eso vale 10 puntos. Determinó correctamente los valores mínimos y máximos de cada instrumento. Eso vale 10 puntos. Determinó correctamente la menor división de cada instrumento. 15. ¿Sí? O sea, esto se refiere a que si usted llenó correctamente las tablas, ¿sí? Si usted llenó correctamente las tablas, entonces acá va a tener ya la ponderación del numeral 2, el numeral 3, ¿sí? Y el numeral 4. Ok. Aquí dice determinó correctamente la inserta de cada instrumento. Ahora, esto parece que no está explícito en el documento de la práctica, así que lo tendrán que hacer. ¿Cómo así? Bueno, son 4 instrumentos, ¿verdad? Van a utilizar la cinta, van a utilizar las jeringas, ¿sí? Van a utilizar el reloj, ¿sí? Y van a utilizar el termómetro. Para cada uno de ellos hay que determinar la incerteza. ¿Y cómo se saca la incerteza? Bueno, mínima escala entre 10. ¿Sí? Es decir, si usted tiene la mínima escala, que en todas las medidas se las pide, ¿sí? Si se recuerdan hace un momento, siempre estamos calculando mínima escala, mínima escala, mínima escala. Para todos los instrumentos calculamos la mínima escala. Entonces solo divide esa mínima escala entre 10 y ya tiene la incerteza. ¿Sí? Y ahí al final de la tabla puede escribir, ¿verdad? Que la incerteza del instrumento es de tanto, ¿sí? De tanto valor. Okay. O si no, agrega otra columna, ¿verdad? Donde puede escribir la incerteza del instrumento. Pero el objetivo aquí es que usted coloque esa incerteza, ¿sí? El número 5 dice, expresó correctamente cada medida realizada con sus respectivas cifras significativas. Esto se refiere también a las tablas. Entonces, los numerales 5, bueno, del 2 al 5, tiene que ver con el correcto llenado de las tablas. ¿Sí? Si usted llenó bien las tablas y puso también los procedimientos, entonces tendrá ahí, vamos a ver, 30, 40, 55%. Eso vale el 55% de la nota. ¿Sí? Ahora, después de eso, las conclusiones. Hay que escribir conclusiones y recomendaciones enfocadas en la importancia de medir. ¿Sí? Y eso va a valer un 15%. Y por último, el desarrollo de la tarea, ¿verdad? La tarea final vale un 20% para hacer un total, entonces, del 100%. Veamos si da. Bueno, aquí 30, 60, 80, 100. Ok. 100%. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes, con respecto al reporte? La entrega se realizaría el 4 de septiembre, ¿verdad? Usted presenta problemas y no puede entregar, o consideran ustedes que no van a entregar a tiempo el reporte, avísenme con anticipación y yo les puedo dar unos días más, pero tienen que avisar. No voy a hacer que el mismo día me digan, no nos quedó tiempo, pudiéndome avisar antes. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? No, licenciado. Bueno, dice, y si explica una de relojes con su incerteza. Ok, veamos. Ok.
En cuanto a los relojes, va a ser un poco complicado si el reloj es digital, ¿sí? Mayormente la incerteza se toma como la menor división del instrumento, ¿sí? Nada más. Por ejemplo, si su cronómetro en su celular mide las milésimas de segundo, pues la incerteza será de 0.001 segundo, que serían las milésimas. Si su cronómetro mide las centésimas nada más de los segundos, pues entonces la incerteza sería 0.01 segundo, ¿sí? Si su cronómetro del teléfono mide solamente las décimas de segundo, pues la incerteza sería de 0.1 segundo, ¿sí? Y si la menor división, en este caso, de su teléfono es de un segundo, es decir, que no tiene divisiones ni de décimas, ni centésimas, ni milésimas de segundo, entonces la incerteza sería de un segundo, nada más. Nada más así. Ahora, si tiene eh, un, un reloj que es de manecillas, entonces va a tener que hacer el procedimiento, ¿verdad? ¿Cuál es el rango, ¿sí? Entre, entre cada valor de la escala y ver cuántas divisiones hay entre un rango y otro rango, ¿sí? Por ejemplo, digamos, eh, un reloj 60, ¿verdad? 60 segundos, ok. Si ese cronómetro de agujas, ¿sí? Está regulado cada 10 segundos, es decir, va a en 10, entonces el rango sería 10 segundos entre el número de espacios que hay entre el 10 segundos y otros 10 segundos. Y de esa manera usted va a calcular la menor división. Ok. Enviar enlace de utilización de cada instrumento. Bueno, voy a buscar a ver si hay videos de utilización de cada instrumento. Porque en realidad creo que no hemos tocado eso. Sí, no vimos cómo funcionan los instrumentos. Aunque estos instrumentos jóvenes son, o sea, no son tan difíciles, ¿sí? De utilizar. La escala está bien explícita. En algunas jeringas, posiblemente no, como la de insulina que nos presentaba su compañero, ¿verdad? Pero si tienen cualquier otra duda, jóvenes, yo voy a estar presto a despejar sus dudas. Ahí tienen mi número. Entonces, mándenme sus dudas en cuanto al instrumento, ¿sí? Y yo les voy a solventar. Así que por eso no se preocupen también. ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes, ¿hay más preguntas? No. Bueno. No, licenciado. Bueno, si no hay más preguntas, jóvenes, llegaríamos hasta acá con la clase. Esperen un momento, solo voy a detener la grabación.